Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 83, parte primera, Filosofía Antigua, capítulo 11, Aristóteles, 79, la sustancia física. La palabra metafísica, acuñada probablemente por un peripatético anterior a Andrónico, deriva de la ordenación de los escritos aristotélicos, en la cual los libros de filosofía se colocaron después de la física. Pero expresa también el motivo fundamental de la filosofía primera, de Aristóteles, la cual se ocupa de las sustancias inmóviles partiendo de las apariencias sensibles y está dominada por la preocupación de salvar los fenómenos. El estudio del mundo natural, que, según Platón, corresponde a la esfera de la opinión y no traspasa el límite de los razonamientos probables, para Aristóteles es, en cambio, una ciencia en el pleno y riguroso significado del término. Para Aristóteles no hay en la naturaleza nada tan insignificante, tan omisible, que no valga la pena de ser estudiado, y no sea manantial de satisfacción y de gozo para el investigador. Las sustancias inferiores, dice, sobre las partes de los animales, siendo más o menos accesibles al conocimiento, adquieren superioridad sobre las demás en el campo científico, y como están más cercanas a nosotros y son más conformes a nuestra naturaleza, su ciencia acaba por ser equivalente a la filosofía que estudia las sustancias divinas. En efecto, aun en el caso de las menos favorecidas desde el punto de vista de la apariencia sensible, la naturaleza que las ha producido ofrece gozos inefables a quienes, considerándolas científicamente, saben comprender sus causas y son por naturaleza filósofos. Se debe, además, tener presente que quien discute una parte cualquiera o elemento de la realidad no considera su aspecto material ni éste le interesa. Antes bien, se fija en la forma en su totalidad. Lo que importa es la causa, no los ladrillos, lo que importa es la casa, no los ladrillos, la cal y las vigas. Así, en el estudio de la naturaleza, lo que interesa es la sustancia total de un ser determinado y no sus partes, que, separadas de la sustancia que constituyen, ni siquiera existe. Estas palabras, que pueden decirse que forman el programa científico de Aristóteles, hallan su justificación en la teoría de la sustancia, que es el centro de su metafísica. Esta teoría demuestra, en efecto, que cada ser posee, en la sustancia que lo constituye, el principio o la causa de su validez necesaria. Cada ser posee, pues, en cuanto tal, su propio valor, y, si se considera en él lo que precisamente lo hace ser, esto es, la forma total o sustancia, es digno de consideración y de estudio, y puede ser objeto de ciencia. Por eso, Aristóteles advierte en el paisaje referido que se debe mirar a la forma y no a la materia, a la totalidad, en que se actualiza la sustancia y no a las partes. Conforme con el programa que sus últimas y más maduras investigaciones metafísicas habían especulativamente justificado, la actividad científica de Aristóteles se dirigió cada vez más hacia las investigaciones particulares. Fijó sobre todo su atención en el mundo animal, según se deduce de los numerosos escritos de historia natural que nos quedan, y no se puede decir que le fuese extraño ningún campo de la investigación empírica, ya que preparaba a la vez la reunión de las 158 constituciones políticas y se consagraba a otras indagaciones eruditas, cual la compilación del catálogo de los vencedores en los Juegos Pídeos. Pero no es posible ocuparnos de todas las vastas investigaciones naturalísticas de Aristóteles, que como tales se salen del campo de la filosofía. Sabemos ya que la física es para él una ciencia teorética, al lado de la matemática y de la filosofía primera. Su objeto es el ser en movimiento, constituido por las dos sustancias que están dotadas de movimiento, la engendrable y corruptible, que forma los cuerpos sublunares, y la inengendrable e incorruptible, que forma los cuerpos celestes. El movimiento es, según Aristóteles, el paso de la potencia al acto, y posee, por tanto, siempre un fin, que es la forma o especie por el movimiento, que el movimiento tiende a realizar. Puesto que el acto como sustancia
precede siempre a la potencia, cada movimiento presupone ya en acto la forma que es su término final. Aristóteles admite 4 tipos fundamentales de movimientos. El movimiento es de 4 especies. Primera, movimiento sustancial, esto es, generación o corrupción. Segunda, movimiento cualitativo o cambio. Tercera, movimiento cuantitativo, aumento o disminución. Cuarta, movimiento local o movimiento propiamente dicho. Este último es, según Aristóteles, el movimiento fundamental al que se reducen todos los demás. En efecto, el aumento y la disminución se deben al aflujo o al alejamiento de una materia determinada. El cambio, la generación y la corrupción suponen el reunirse en un lugar dado o el separarse de determinados elementos. De modo que solamente el movimiento local, o sea, el cambio de lugar, es el movimiento fundamental que permite distinguir y clasificar las diversas sustancias físicas. Ahora bien, el movimiento local es, según Aristóteles, de 3 clases. 1. Movimiento circular alrededor del centro del mundo. 2. Movimiento del centro del mundo hacia arriba. 3. Movimiento desde arriba hacia el centro del mundo. Estos 2 últimos movimientos se oponen recíprocamente y pueden pertenecer a las mismas sustancias, las cuales estarán así sometidas al cambio, a la generación y a la corrupción. En efecto, los elementos constitutivos de estas sustancias, al poderse mover tanto de arriba a abajo como de abajo a arriba, provocarán con estos desplazamientos el nacimiento, el cambio y la muerte de las sustancias compuestas. En cambio, el movimiento circular no tiene contrarios, por lo que las sustancias que se mueven con esta clase de movimiento son por necesidad inmutables, ingenerables e incorruptibles. Aristóteles afirma que el éter, el elemento que compone los cuerpos celestes, es el único que se mueve con movimiento circular. Esta opinión de que los cuerpos celestes estén formados por un elemento distinto de los que componen el universo y que por ello no se haya sujeto a la sucesión de nacimientos, muerte y cambios de las demás cosas, se mantuvo largo tiempo en la cultura occidental y sólo llegó a ser abandonada en el siglo XV por obra de Nicolás de Cusa. Por su parte, los movimientos de arriba a abajo y de abajo a arriba son propios de los 4 elementos que componen las cosas terrestres o sublunares: agua, aire, tierra y fuego. Para explicar el movimiento de estos elementos, Aristóteles establece la teoría de los lugares naturales. Cada uno de estos elementos tiene su lugar natural en el universo. Si la parte de un elemento es alejada de su lugar natural, cosa que no puede ocurrir sino con un movimiento violento, o sea, contrario a la situación natural del elemento, dicha parte tiende a volver a su lugar natural con un movimiento natural. Ahora bien, los lugares naturales de los 4 elementos están determinados por su peso respectivo. En el centro del mundo está el elemento más pesado, la Tierra. En torno a la Tierra están las esferas de los otros elementos por orden decreciente de peso: agua, aire y fuego. El fuego constituye la esfera última del universo sublunar. Sobre él está la primera esfera etérea o celeste, la de la luna. Aristóteles llegó a esta teoría por experiencias demasiado sencillas. La piedra inmersa en el agua se hunde, es decir, tiende a situarse debajo del agua. Una pompa de aire rota en el agua, sube a la superficie del agua, de modo que el aire tiende a colocarse por encima del agua. El fuego llamea siempre hacia arriba, esto es, tiende a unirse con su esfera que se encuentra más allá del aire. El universo físico, que comprende los cielos formados por el éter y el mundo sublunar formado por los 4 elementos, es, según Aristóteles, perfecto, finito, único y eterno. La perfección del mundo la demuestra Aristóteles con argumentos a priorísticos, carentes de toda alusión a la experiencia. Invoca la teoría pitagórica sobre la perfección del número 3 y afirma que el mundo, como posee las 3 dimensiones posibles, altura, anchura y profundidad, es perfecto porque no carece de nada. Pero si el mundo es perfecto, es también finito. En efecto, según Aristóteles, infinito significa incompleto. Infinito es lo que carece de alguna cosa, y por lo tanto, aquello a lo que puede siempre añadirse algo de nuevo.
En cambio, el mundo no carece de nada, por consiguiente es perfecto. Por otra parte, según el propio Aristóteles, ninguna cosa real puede ser infinita. En efecto, cada cosa existe en un espacio y cada espacio tiene un centro, una parte baja, una parte alta y un límite extremo. Pero en el infinito no puede existir ninguna de estas cuatro cosas. Por consiguiente, ninguna realidad física es realmente infinita. La esfera de las estrellas fijas señala los límites del universo, límites más allá de los cuales no hay espacio. Ningún volumen determinado puede ser mayor que el volumen de esta esfera. Ninguna línea puede prolongarse más allá de su diámetro. De ello deduce que no puede haber otros mundos más allá del nuestro y que no puede existir el vacío. No pueden existir otros mundos, pues toda la materia disponible debe haber sido colocada ab eterno en este universo nuestro que tiene por centro la Tierra y por límite extremo la esfera de las estrellas. Como cada elemento tiende naturalmente a su lugar natural, cada parte de tierra tiende a alcanzar la Tierra que está en el centro, y todo elemento tiende a unirse a su propia esfera. De este modo, nuestro universo ha debido recoger toda la materia posible y fuera de él no hay materia, es único. Pero fuera de él tampoco existe el vacío. Los atomistas habían sostenido que sin el vacío no era posible el movimiento, ya que pensaban que si los átomos, que son parecidos a piedrecitas pequeñísimas, fueran prensados juntos sin espacios vacíos entre unos y otros, ningún átomo podría moverse. En cambio, Aristóteles afirma que el movimiento en el vacío no sería posible. En efecto, el vacío no sería ni centro, ni alto, ni bajo. En consecuencia, no habría motivo para que un centro se moviera en una dirección más que en otra, y todos los cuerpos permanecieran quietos. Como se ve, en todas estas argumentaciones, Aristóteles se apoya siempre en la teoría de los lugares naturales, fundada en la clasificación de los movimientos, y va tan allá que cita como argumento contra el vacío el que hoy llamaríamos el principio de inercia. En el vacío, dice, un cuerpo o permanecería en reposo o continuaría en su movimiento, mientras no se le opusiera una fuerza mayor. Según Aristóteles, esto es un argumento contra el vacío, pero en realidad este argumento demuestra solo que Aristóteles considera absurdo lo que es el primer principio de la mecánica moderna, el principio de inercia. Ya veremos más adelante que este principio queda reconocido en la escolástica desde el siglo XIV, siendo luego formulado exactamente por Leonardo. Por último, como totalidad perfecta y finita, el mundo es eterno. Aristóteles define el tiempo como el número del movimiento según el antes y el después, entendiendo con ello que el tiempo es el orden mensurable del movimiento. Además, distingue la duración infinita del tiempo en el cual vive todo lo que cambia, desde la eternidad, que es la existencia intemporal de lo inmutable, pero atribuye al mundo en su totalidad la eternidad precisamente en este sentido. Cree Aristóteles que el mundo no se engendró ni puede destruirse, y abarca y comprende en su inmutabilidad total a toda la infinidad del tiempo, y por lo mismo a todos los cambios que ocurren en el tiempo. Consecuentemente, Aristóteles no nos da una cosmogonía como lo hizo Platón en el Timeo, y no puede dárnosla desde el momento en que, según él, el mundo no nace. A esta eternidad del mundo va unida la eternidad de todos los aspectos fundamentales y de todas las formas sustanciales del mundo. Por eso son eternas las especies animales y también la especie humana, que, según Aristóteles, puede experimentar vicisitudes alternas en su historia sobre la tierra, pero es imperecedera como ingenerada que es. La perfección del mundo, que es el presupuesto de toda la física aristotélica, implica la estructura finalista del propio mundo, es decir, implica que en el mundo cada cosa tenga un fin. La consideración del fin es esencial a toda la física aristotélica. Ya se ha visto que, para Aristóteles, el movimiento de un cuerpo no se explica sino admitiendo que el mismo tiende naturalmente a alcanzar su lugar natural. La Tierra tiende hacia el centro y cada uno de los demás elementos a su propia esfera. El lugar natural de un elemento está determinado por el orden perfecto de las partes del universo. Al alcanzar este lugar,
y por lo tanto mantener y garantizar la perfección del todo es el fin de todo movimiento físico. En la ley fundamental que explica los movimientos de la naturaleza está presente ya la consideración del fin, pero el fin es todavía más evidente en el mundo biológico, esto es, en los organismos animales. Así se explica la preferencia de Aristóteles por las investigaciones biológicas, a las que dedicó gran parte de su actividad. La divinidad y la naturaleza, dice Aristóteles, no hace nada inútil. El acaso, hablando con propiedad, no existe. Decimos que se verifican por casualidad los efectos accidentales de ciertos acontecimientos que intervienen en el orden de las cosas. Una piedra que hiere a alguien lo hiere por casualidad porque no ha caído con el fin de herirlo. Sin embargo, la caída de la misma forma parte del orden de las cosas. La fortuna es una especie de casualidad que se verifica en el orden de las acciones humanas, como por ejemplo el que va al mercado por cualquier motivo y ahí encuentra a un deudor que le paga la suma debida. La acción de este hombre afortunado iba encaminada a un fin, pero no a aquel fin, por eso se habla de fortuna.